Oiga, y bueno, el mundial en México, pues ya terminó. Los partidos que tenían que ser en nuestro país ya concluyeron y bueno, es momento de hacer pues un balance en los diferentes aspectos económicos, sociales, que muchos, hay que reconocerlo, han sido positivos, pero también hay algunos que son desiguales. Y precisamente sobre este tema, el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, junto con otras organizaciones, alertaron que esta justa deportiva aceleró el proceso de turistificación, presión inmobiliaria y encarecimiento de la vivienda, sobre todo en las ciudades sede, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya que la creciente demanda de alojamiento para visitantes pues incentivó la conversión de viviendas hacia usos turísticos y también profundizó las dificultades de acceso a las viviendas para la población residente. Y esta tendencia, bueno, ya se refleja incluso en las estrategias de algunas de las plataformas de alojamiento temporal. Para abordar este tema, agradezco la comunicación con Alma Luisa Rodríguez Leal. Ella es directora del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Alma Luisa, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oye, Alma Luisa, es que dimos lectura precisamente a la información que ustedes han emitido sobre esto que ya adelantaba y suena pues bien interesante porque por un lado, y lo dije hace un momento, hay que reconocer que sí hay derrama económica, pero por otra parte también hay que reconocer que la igualdad pues no se da en todos los sectores y en este caso que ustedes se refieren sobre la turistificación, así se maneja este concepto. ¿Qué es lo que detectan ustedes, qué han investigado y qué resultados tenemos sobre ello, Alma Luisa? Fíjate que me gustaría contarte muchas cosas. Por un lado, desde hace tiempo, desde que se anunciaba que iba a haber un mundial, y es un proceso que lleva más tiempo, sobre todo en Ciudad de México, pues empezaron a construirse viviendas pensadas, edificios, no en zonas céntricas que están bien abastecidas, pensadas en personas que vienen unas 2 semanas, en que en estos días se logre hacer un ingreso pues cuantioso. Estaba ofreciendo Airbnb como 13,000 pesos para las personas que un bono extra a las personas que ofrecieran su vivienda para alojamiento temporal en estos días, y sobre todo se construyó para eso. Y esos lugares no son muy adecuados para la mayoría de las demandas de la población que sí vive aquí, que no tiene acceso a vivir en las zonas centrales, que se va a vivir a las periferias, que tarda miles de horas en llegar y no puede pagar como esos lugares, y si los pudiera pagar, pero no. Además no les sirven porque son pues de 40 metros cuadrados, pensados para personas que vienen de paso, ¿no? Y esto pasó en Monterrey en alguna medida, pero en mucho mayor medida en Guadalajara y en Ciudad de México, que ya tenían unos procesos de turistificación en marcha. En Monterrey también, en las regiones próximas a los estadios, se empezó a ofrecer este tipo de viviendas cuando pues, no tenía mucho sentido porque no es el tipo de demanda usual en la ciudad, ¿no? Pero además de eso, la derrama económica de la que se habla pues es una derrama económica que beneficia a quienes. Todos vimos que cerca de los estadios, hasta 1 kilómetro, ponían estas vallas para que las personas que usualmente vendían ahí no pudieran vender, sino nada más las grandes marcas asociadas a la FIFA que iban a contratar gente, y eso lo remarcó mucho el Instituto Simón de Beauvoir, como pues personas con contratos temporales, nada más para el mes, sin ninguna seguridad laboral, que pues seguramente iban a trabajar horas extras no pagadas y demás. Y en realidad las personas como de la mayor parte de la población que normalmente tenía como comercios próximos a los estadios, pues más bien vivieron un despojo. Entonces, sí, una derrama económica, pero sobre todo para las grandes élites. Además de las inversiones públicas que se hicieron en obras pensando en las personas que vienen de paso 15 días en lugar de en las necesidades reales que tienen las ciudades. Y hay veces que eso tuvo un lado B de inmediato notorio, como por ejemplo en Monterrey, creo que también en Ciudad de México hubo inundaciones mientras estaban los partidos. Sí. Sí, qué bueno que hayan pensado en el pedacito que van a ver, que estén los murales o que estas cosas que no es que no se necesiten, pero quizás no son las más necesarias para la ciudad, y es en las que se decidió invertir pues para ofrecer esta visión turística para las personas que vinieran de paso por unos Claro, días. sí. Obviamente impagables los precios de los estadios,
Se financió el FanFest en Guadalajara y en Ciudad de México con fideicomisos de los que no se sabe muy bien cómo estuvo la relación público-privada de esos gastos. Ujú. Y luego adentro cobraban todo carísimo. Entonces, pues como sea, hay un proceso de exclusión ahí a la mayor parte de la población con el agua en 100 pesos. Así es. Oye, Alma Luisa, ahora, este daño, porque al final de cuentas es un daño a la economía, a ciertos sectores, como a veces pasa, ¿no? Con los más vulnerables. Ya acabó el Mundial en nuestro país. Ya se dio el último partido, ayer con la eliminación de la selección mexicana. ¿Este daño se puede revertir o generaría preocupación en todo caso que esta gentrificación, ahora ya no turistificación, sino una gentrificación, ya se quede como algo permanente en estas ciudades que, ya se puede decir, fueron sede de esta justa deportiva, Alma Luisa? Ahí veo algunos retos. Hay unas cosas que fueron oportunidades perdidas y que de eso estuvimos hablando también antes y eso ya no hay nada que hacer, porque era el momento clave para poner impuestos especiales al alojamiento temporal y en prácticamente en ninguna ciudad se dieron esos pasos. En Guadalajara se avanzó, pero no estuvo listo como para que antes de que llegaran las personas visitantes que tenían tantos recursos, pagaran un impuesto adicional por estar en la ciudad. Entonces, esa fue una oportunidad perdida. Le decíamos como un autogol. Y hay otras que quizá puedan reconfigurarse, como que si algunos de estos edificios fueron construidos con estas configuraciones de las construcciones de hoy día que pueden reconfigurarse para ser un poco más espaciosos o algo así, puedan beneficiar a otras formas de habitar que sí necesitan más espacio, siempre y cuando logremos entrar con regulaciones públicas sobre vivienda social. En muchos países se hace que para poder tener vivienda residencial, un 20-30% de tu desarrollo tenga que estar destinado a vivienda social y tenga que ser como ese uso mezclado. Aquí en México no se da eso y creo que es algo muy necesario porque si no estamos generando segregación socio-residencial. Ujú, ujú. Podría Ahora, darse, tendría que haber legislaciones, tendrían que poder tener efecto retroactivo. Está complicado, pero quizá con mucha voluntad política y de la ciudadanía pueda presionarse para que cambien algunas cosas. ujú. Ahora, este tema que además fue muy polémico, ya lo adelantas un poco, Alma Luisa, sobre la cuestión fiscal. Es decir, hubo un acuerdo por el contrario, no pagar impuestos, no solo a empresas, sino tal cual la FIFA, ¿no? Pero así se maneja siempre en los mundiales. México lo aceptó. No hubo estrategia fiscal, porque esto que nos dices va más hacia ese sentido. No hubo una estrategia fiscal para sacar pues un beneficio del mundial y estos daños que pueden generarse por la turistificación que, vamos, se revirtieran después de la justa deportiva. Es decir, faltó estrategia. ¿Ustedes lo consideran así, Ana Luisa? Sí, definitivamente. Ni se aprovechó para que las personas visitantes pagaran impuestos adicionales y peor aún, no es que pasen todos los mundiales. En Estados Unidos y en Canadá no le perdonaron impuestos a la FIFA, va a tener ganancias de más de 60,000 millones de pesos y aquí no va a pagar un solo peso de impuestos y tampoco sus socias comerciales, estas que están cobrando carísimo por transmitir los partidos y demás. No, todo es ganancia, ganancia directa para que pueda seguir contaminando de lo lindo el señor presidente, que si vieron, viajó más que Taylor Swift a cada partido en su jet privado. O sea, sí, las personas más ricas producen la mayor parte de las emisiones y luego no contribuyen en nada al erario público con el que tenemos que hacernos cargo pues de esas crisis climáticas que dejan por donde pasa. Y eso que también mencionabas, el tema de las plataformas de vivienda temporal, que además han crecido mucho en años recientes, pues en todo caso, y de acuerdo con lo que ustedes han dado a conocer, también resultan pues de las más beneficiadas, ¿no, Alma? Sí, también. Y esto creo que hay un problema muy grueso en pensar en la vivienda como un instrumento financiero. Están las de vivienda, alojamiento temporal como Airbnb o Booking, pero también están las fibras, otras formas de como lucrar con la vivienda que debería ser un derecho. Y estas formas de lucrar con la vivienda también tienen consecuencias
en emisiones y en ambientales para todas las personas, porque si desplazamos cada vez más a las personas que sí tienen que vivir y trabajar en los centros de las ciudades hacia las periferias, y los centros se quedan ahí huecos para las personas que algún día vengan, entonces, porque el día que van pagan $10,000, y entonces pues me sale mejor dárselo a ellas un día que a una persona que vaya a rentar para vivir ahí todos los días. Y ella pues que haga 3 horas de camino en transporte público saturado, insuficiente, y que así funcione en las ciudades. Esto no puede seguir siendo así. Necesitamos poner reglas claras para beneficio de todas y todos, y limitar cuánto se puede destinar a vivienda, alojamiento temporal. ¿Cuánta vivienda, suelo urbano en zonas centrales y abastecidas, se puede destinar a vivienda temporal y a estar como ahí medio que apostando a ver cuándo van a venir y querer pagar mucho dinero por quedarse? Así es. Alma, agradecer mucho esta charla. Nada más quiero concluir con esto que ya preguntamos en pantalla. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiados de esta justa deportiva, Alma? Pues seguramente las grandes cerveceras, las grandes refresqueras, las... Ay, esto está bien triste, pero las de apuestas, estos casinos online y presenciales y demás, y pues la FIFA y sus socias comerciales. Bueno, pues ahí está, daremos seguimiento a toda la información que proporcionan ustedes y con las organizaciones que también dieron a conocer la información al respecto. Gracias, Alma, que tengan muy buena noche. Gracias por la comunicación. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Y bueno, pues hay algunas de las reacciones. Pues este es un evento deportivo, el evento deportivo a nivel mundial más importante, que en esta ocasión se llevó a cabo simultáneamente en Estados Unidos, en México y en Canadá. En Estados Unidos todavía sigue, en Canadá y en México pues ya concluyó, pero bueno, pues ahí están algunas de las opiniones en cuestiones económicas que dejó esta justa deportiva.